los que hayan estado en predicaciones o en las misas en el retiro, en otros lados, me han escuchado. El Evangelio y la primera lectura y la segunda nos hablan de cómo Dios, estando con nosotros, estando cerca de nosotros, viviendo con nosotros, sin embargo, no confiamos en Él en lo suficiente. Y no es porque ustedes sean laicos y yo sea sacerdote o obispo, hay alguna diferencia. La fe es la misma. Las pruebas en el camino de Dios van creciendo y van siendo bien difíciles, bien complicadas, porque a través del sufrimiento, de las pruebas, de las persecuciones, de los momentos difíciles, Dios fortalece esa fe. Yo creo que aquí hay más de uno que le ha tocado circunstancias difíciles, que yo conozco varios testimonios, en los cuales algunos están en tránsito, otros iniciaron, otros ya salieron adelante, y aún así salgamos adelante, siempre Dios permite que haya dificultades. No porque Dios sea un Dios malo, perverso, que nos quiera hacer sufrir. Lo que sucede es que en la pedagogía de Dios, en el camino de Dios, entre más dificultades haya, pruebas de fe, de paciencia, de confianza en Dios, Dios nos va fortaleciendo y nos va despegando de este mundo material. El grado más alto en espiritualidad es el llegar a no tener nada, como llegó San Francisco de Asís, después de haber tenido gran riqueza, nombre, prestigio, a través de su familia llegó a quedar desnudo en la plaza de Asís. Su padre llegó y le dijo: lo desheredé de él, usted ya no es mi hijo, váyase, le quito hasta lo último que yo le di. Porque usted no quiso seguir el camino que yo quería, que fuera comerciante y estar dándole halagos y flores a una sociedad económica. San Francisco fue tocado en su corazón, no era un santo, no nació en cuna de santidad como otros santos, pero la vida a través de los golpes y de los momentos difíciles y de cometer error tras error, fue comprendiendo que Dios lo llamaba para una misión. A veces tenemos que hacer como Santo Tomás, meter los dedos en la llaga, la mano en el costado, mejor dicho, estar embarrados en la inmunda, en la inmundicia, como digo en las predicaciones, algunos se ríen, en la inmunda, en la horrorosa, para decir: Señor, ayúdame, quiero crecer espiritualmente, quiero entregarme a ti. Y entonces uno cree que al entregarse a Dios, las cosas van a pasar y van a ser fáciles. Y ese Dios de amor, de misericordia, de cariño que Dios nos muestra, ya todo se solucionó. Y no. Siendo un Dios de amor, de misericordia, es un Dios de orden. Y es un Dios que está caminando con nosotros, pero que no nos quita ese precio que tenemos que pagar, esa cruz que tenemos que cargar, esa dificultad. Para algunos es más, es menos, para algunos es económica, otros es de salud, otros es espiritual, otros es sentimental, familiar, trabajos de brujería, problemas económicos, maldiciones genealógicas de los antepasados. Todos llevamos cosas. En todos los hogares se cuecen chicharrones, yo creo. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros empezamos, nosotros vivimos en una burbuja. Cuando empezamos el camino de Dios, esa burbuja se empieza a desbaratar y empezamos a ver realidades que no queríamos ver, no queríamos aceptar, no queríamos estar. Empezamos a ver que nosotros tenemos que empezar a tener un cambio, una conversión, pero profunda. Y ahí viene el problema, que nosotros tenemos mañas, costumbres, dificultades en la forma en que nacimos, en el hogar donde nos criaron, que es difícil, que es como nosotros le decimos jodido. ¿Por qué? Porque Dios lanza, Dios exige, Dios pide
y la otra parte estamos nosotros. Lo queremos ya de forma inmediata, como nosotros queremos. Y creemos que, claro, como Dios es amor y misericordia, entonces vamos a encontrar el bombero que nos va a apagar el incendio. Al contrario, Dios va a coger y le va a echar dinero, le va a echar parsol, le va a prender fuego a la mecha, le va a prender fuego a esa dificultad. ¿Por qué? Porque Dios está formándonos. Dios está queriendo que nuestra fe crezca. Y no crece si todo el día cantamos aleluyas, hacemos los 50.000 rosarios, que están bien, yo no estoy en contra de nada de eso. Todo eso es maravilloso y son herramientas de ayuda y crecimiento. Pero Dios, a través de la vida, del día a día, nos presiona, nos exige, nos manda pruebas. Ahí le mando ese tarrado de dificultades, no decir otra cosa. Mire a ver qué va a hacer. Y nuestra fe tambaleante. Nuestro deseo de salir adelante tambaleante. Pero ¿qué hago si oro, si hago, si esto y no veo los resultados? Al contrario, más me hundo. Pero llegará el momento en que encontrará la liberación, encontrará la luz. Algo muy importante que nosotros vivimos y que los apóstoles vivieron y los seguidores, los discípulos de Jesús vivieron, es el encuentro místico con Dios. Los que pudieron andar, vivir, estar 3 años con Él, lo tuvieron físicamente, pero los próximos o nosotros no llegamos a ver, ni a tocar, ni a escuchar. ¿Dónde está entonces Jesús? En lo que nosotros sentimos, en nuestro interior y en todo lo que nosotros hacemos. Entonces, como no lo vemos, como no lo tocamos, no lo palpamos, nuestra fe a veces tambalea. Nuestro deseo de servir a Dios de cambio. No es que voy a proponer, ya no le voy a hacer la vida imposible a mi marido, o el marido a la mujer, no, es que ya pobrecita, lleva de culto, no se la voy a montar. Pero cuando llega a la casa se les olvida, ese repertorio no existe. Voy a ir a misa, voy a hacer tal actividad, voy a hacer tal oración. No, nos da sueño. Preferimos el WhatsApp, ahí, chatear, el internet, la telenovela, como yo les digo. ¿Por qué? Porque el mundo nos ofrece muchas cosas que están bien si sabemos llevarlas. No está de más, no está mal. Pero en ese camino de Dios exige un compromiso. Y exige también, como a los apóstoles les exigió. Tiempo después, ya vemos en las Sagradas Escrituras, en los Hechos de los Apóstoles y en otros escritos, que Jesús se les aparece de muchas formas, en muchos momentos. A veces ellos no saben quién es, pero hay palabras claves, como la primera palabra de exorcismo, de liberación que hay, que es la paz sea con vosotros. Los apóstoles llegaban a un sitio y lo que primero decían, la paz es con vosotros. Porque Jesús le dijo, cuando llegues a un sitio, y si el sitio se lo merece las personas, dejen la paz. Y si no, levanten sus sandalias y a otro lado. Entonces, muchas veces Jesús se les aparecía, pero sin embargo, apareciéndose a ellos en momentos claves, por ejemplo, en la fracción del pan, que nosotros llamamos misa o Eucaristía, en momentos de oración y alabanza, en momentos donde ellos estaban unidos y sin embargo, algunos después dudaban. ¿Será que nos tomamos mucho el vino? ¿Será que nos estamos viendo alucinaciones? ¿Nos estamos volviendo locos? Porque eso fue lo primero que ellos empezaron a pensar. ¿Será que se voló y ese no era Jesús, hizo trampa y se escondió por allá y mataron a otro? ¿O se le llevaron el cuerpo y mentiras, lo curaron, se sanó y aquí vino y nos dice? Entonces siempre que nosotros, Dios nos da un proyecto, una visión de buscarlo a Él, siempre dudamos. Por eso ya lo hemos hablado en varias predicaciones. Siempre todo lo que Dios quiere hacer en nosotros tenemos una mente en la cual nuestro negativismo es, no se puede, es difícil, pero esto no es así.
y nosotros nos cerramos a esas bendiciones. Si nosotros estamos en plena confianza en Dios, no tenemos que dudar. ¿Será que si pago el arriendo? ¿Será que me cortan el agua? ¿Será que a mi hijo lo devuelven del colegio? ¿Será que sí puedo pagar el CISBEN o EPS, que eso da igual? Entonces, Dios quiere hacer una obra. Pero si uno como persona es difícil, más cuando uno camina en un ministerio de Dios. En mi caso personal ha sido difícil, son más de 14 años de trabajo ayudando a muchas personas. Muchas personas les va muy bien, salen adelante, otros no. Depende de la fe, del proceso y de cada caso es diferente. No todos los que buscaban a Dios, a Jesús, se sanaban. En la Escritura dice, se sanó el ciego, se sanó el paralítico, resucitó al muerto, pero no a todos conseguían lo que buscaban. Hace 5 años, cuando yo estaba en Estados Unidos, porque mi ideal era el sueño americano, era quedarme allá porque estaba encardinado con una iglesia allá que tenía recursos, pero empezó la crisis económica, empezó la burbuja económica financiera de los capitales, de los subsidios a viviendas se fueron al chorizo. La gente no tenía cómo pagar la deuda, la casa valía menos de lo que se valoraba. No sé si alguien se acuerde del UPAC, fue en esa época que muchos perdieron la casa, pasó algo similar allá. La gente quedó sin trabajo y el sacerdote que vive de la iglesia. Así de sencillo. Todas las iglesias en el mundo, llámenle la denominación, que tengan otros proyectos autosostenibles, pero ¿quiénes son los que los mantienen? Los marranitos, o sea, ustedes. No, mentiras. Pues ahorita, si quieren salvarse, son chequecitos de 500.000 pesos, pero después había una proyección muy bonita allá en Estados Unidos y la gente no es mala. En todos los lugares hay gente buena y gente mala. El capitalismo no es que sea de todo el malo, ni el comunismo sea todo el malo. Son modelos económicos que no llegan a plenitud porque no hay algo que se llama el querer servir a los demás, pensar en los demás. Porque cada uno va cogiendo y el que llega al poder, bueno, esa historia ya la conocemos, vivimos en Colombia. Entonces, estaba en una confusión, no sabía qué hacer, si quedarme, venirme, a empezar un proyecto acá, seguir con los proyectos que seguía acá. Y el Señor me revela unos 2 sueños, donde me muestra construir algo que se llama la Congregación Sacerdotal Internacional. No tenía nombre en ese momento. Como ustedes son mis amigos, ya llevamos tiempo conociéndonos, entonces les comento sobre eso. Y es también una forma de testimonio para que ustedes se puedan dar cuenta de que no solo ustedes fallan, sino nosotros como ministros de Dios también fallamos. Tenemos un proyecto muy grande, algo internacional, ecuménico, que quiere decir que llega a todos los pueblos, a todas las nacionalidades, donde los laicos pueden trabajar, hacer sus proyectos, donde todo el que quiera trabajar en los proyectos tanto sociales, personales, familiares pueden estar. Fusionado con un modelo de obispado, sacerdote, yo como parroquiano no le puse cuidado, no era mi interés, no lo veía fácil, no lo veía factible. Otro Santo Tomás, después de andar con muchas iglesias y movimientos en otros países, Estados Unidos, Europa, buscando obispos, buscando iglesias, el pensamiento de ellos es igual como cualquier americano europeo. Ellos piensan que es en ellos. Aquí en Sudamérica, defiéndase quien pueda. Ese es el pensamiento. ¿Por qué? Porque ellos lo ven todo ya organizado para ellos. Los de Estados Unidos no querían expandirse, los de Europa tampoco lo querían hacer, y en ese sueño me mostraba muchas cosas que posteriormente sucedieron. Eso en internet no pueden conseguir estas. Y
eso fue mi sorpresa, que al pasar el tiempo, todo, yo me olvidé, lo guardé, lo escribí, por allá se quedó. Después de unos años, y sobre todo el último año para acá, empezar a ver que todo lo que estaba ahí se fue haciendo realidad. Eso me conmocionó. Eso cambió un giro fundamental. Ahí fue la decisión de buscar el episcopado, de organizarlo, de que varios sacerdotes se incorporaran, que la gente se incorporara, líderes. En eso estamos en ese proceso ahorita, en la actualidad. ¿Cómo sabemos que un proyecto es de Dios? Porque Dios lo va armando, Dios lo va llevando. Se van facilitando las cosas. Si yo hace 5 años hubiera hecho caso a ese sueño, que no le puse atención, igual cuando me desperté me pegué un totazo, me caí de la cama. Eso fue muy cómico. Ya estaríamos mejor organizados a nivel internacional. Se habrían dado muchas cosas, tanto materiales como espirituales. Pero bueno, Dios sabe en qué momento se dan las cosas, y en este momento es que se está dando. Ya hay en varios países miembros de la congregación, bueno, ahí vamos. Y se necesitaba la parte episcopal, la consagración como obispo, y se consiguió, para que la propia congregación tenga su propia línea de sucesión apostólica o episcopal, donde va a tener sus sacerdotes, sus laicos, para proyectos sociales y de todo lo que Dios ha dado en esa visión de ayuda integral. Todo el mundo puede pertenecer, todo el mundo puede estar. Yo, como confiaba más en los humanos, yo esperaba que los obispos de Europa o de Estados Unidos vinieran, nos colaboraran, nos ayudaran. Pero pues no solo en la parte material, sino cuando uno es sacerdote siempre busca una estructura donde uno pueda sentirse unido y respaldado. Y eso era lo que yo busqué por varios años. Y no encontré. Se daban principios de que se podía lograr, pero después era fracaso, desilusión, porque así tengamos un revestimiento, así tengamos un sacramento, porque las consagraciones de sacerdote, obispo es un sacramento, eso es indeleble, eso no es como usted va a la universidad, le da su título y ya, y si quiere ejercer, ejerza, si no, no, eso ya es algo que usted tiene y queda marcado para toda la vida hasta que muera. Por eso en el bautismo nosotros recibimos lo que es sacerdotes, profetas, y Dios nos da facultades. Pero ¿qué ha pasado? A través de la historia, todas las grandes iglesias, congregaciones, comunidades, se han incrustado, se han guardado solo para lo que es los sacerdotes, los obispos, los clérigos, y han dejado de lado a lo que somos todos nosotros laicos, comprometidos, que queremos trabajar, que queremos servir. Esto va a ser un nuevo avance en la congregación para en el futuro ayudar a la renovación de la iglesia. Nosotros sabemos que la iglesia está pasando por momentos muy difíciles. Gracias a Dios, ahorita con el Papa Francisco, que hay buenas relaciones con él, las cosas tienden a mejorar, pero también todavía hay otros personajes que son de la vieja guardia, llamémoslo así, conservadores, que quieren, en cambio de modernizar, de actualizar, de ir o volver a las raíces del cristianismo, donde todos colaborábamos, todos participábamos, quieren seguirlo volviendo clasista y cerrado. Pero en eso tenemos que orar y estamos en ese proceso, por eso quería comentarles para que lo pongan en su oración. Entonces, Dios nos da un camino, una visión, una bendición, y a veces las dejamos pasar, a veces dudamos y perdemos ese tiempo. Y hay un dicho que es que dice: el tiempo perdido, los llantos, los santos, los lloran los santos. Bueno, algunas no se me entendieron, pero es real. Dios está ahí en la puerta, está caminando con nosotros. Así se nos levante el infierno mismo, así hayan problemas gravísimos, pero si estamos con la mano con Él de la mano, vamos a salir adelante. Ahorita va a salir un libro que se llama Mi vida como exorcista,
y cuenta cómo fue todo el proceso, porque yo no nací santo. Así como San Agustín, como San Francisco, como Santo Domingo de Guzmán, otros, San Ignacio Loyola, estaban perdidos, yo estaba perdido. No crean que es que yo nací ahí santo con la corona y vamos a la misa. No me gustaban las misas, no me gustaban los curas, no me gustaba nada de eso. Creía en mi Dios, creía en Dios a una manera mía, personal, y ya. Pensaba en el mundo, estuve en pandillas, estuve en cosas muy feas, tampoco tan mal, un poco descarriado. Pero Dios cómo va dando la oportunidad de que va cogiendo lo más vil, lo más despreciable, dice la palabra de Dios, y va haciendo cosas maravillosas. A pesar de que tengamos defectos, a pesar de que seamos gorditos, flaquitos, morenitos, alticos, que la negra quiera ser blanca, que el rizado quiera tener el pelo largo, lo que sea. Con los problemas, las tendencias, las dificultades, porque hay muchas en el camino de Dios. Pero Dios fue marcando y yo fui recibiendo esa oportunidad, la tomé, si no sería de Pablo Escobar por ahí, o algo así terrible. Porque en esa época la juventud, ahorita ya ha pasado un poco, todavía está, pero en esa época estaba el resurgimiento del narcotráfico, del sicariato y de una cuestión. Gracias a Dios mis manos están limpias, yo no maté a nadie. Sí tengo ganas de votos de vez en cuando, pero me las guardo. Pero Dios fue tocando las puertas y ahorita se vienen cosas muy interesantes. Ahorita más tarde les van a dar un folleto los que no tengan, de un congreso que vamos a hacer aquí mismo de exorcistas internacionales. Se vienen los trabajos que se están haciendo en la congregación. Y en ese libro que va a salir en la Feria de Libros, si lo alcanzo a terminar esta semana, estamos en eso, habla un poco de cómo fue mi infancia, mi juventud, que no fue nada bonita, nada, pero no me haga mala cara, pero que Dios en todo tiene un propósito y que Dios toma a la persona, no importar su problema, no importar su dificultad, su pecado, su condición, y le da una oportunidad de decirle, mire hermanito, le tengo esto. Y Dios abre los caminos. Y podemos empezar a mirar desde que iniciamos el camino de Dios hasta donde hemos llegado. Sí, ha sido difícil, contradictorio, a veces queremos botar los guayos, queremos botar la ropa, queremos botar la toalla, todo. ¿Por qué? Porque el camino de Dios es de mucho sacrificio y esfuerzo, pero que tiene una gran ventaja, que tiene su premio. Y muchas veces yo he pasado muchas necesidades espirituales, materiales, luchas, cosas difíciles, pero Dios me ha tenido en pie. Y yo también he puesto de mi parte para que se dé esa oportunidad. ¿Qué es lo que se leyó en el Evangelio? Que Dios les tenía un proyecto de vida a los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles en la actualidad? Nosotros, los que tenemos fe. Porque los que no tienen fe no pueden llevar el mensaje, no pueden ser luz donde están, cambiar la vida. Yo sé que lo que digo es difícil porque a veces nosotros quisiéramos que sentimentalmente, salud, económicamente, nuestra familia estuviera mucho mejor. Y ese es el deseo que cada uno de nosotros tenemos, de triunfar y salir adelante. No solo material, sino espiritualmente. Y Dios nos va abriendo el camino. Llegará un momento, pasarán dificultades, será difícil. Jesús siempre se lo decía a los apóstoles, pero como ellos vivían tan en éxtasis, porque andaban con el duro, el que hacía milagros, el que multiplicaba el pan, el que caminaba sobre las aguas, el que resucitaba muertos, ellos no entendían bien que andar con Jesús es como un matrimonio. Y en el matrimonio muchas veces se pelea, muchas veces hay rabias, hay dificultades, a veces queremos botar ese marido lejos. Bueno, yo no tengo marido, botar la María de la mujer lejos. Sí, ya no ni los hijos nos los aguantamos. El trabajo, nuestros jefes. A veces nos levantamos esta vida
Señor, no digo más. Pero a veces nos levantamos que no queremos saber nada. Pero ahí es donde Dios permite que haya esas pruebas difíciles para que disfrute premios maravillosos. Premios que no solo económicamente uno se puede saciar, sino es una alegría y una felicidad enorme. Cuando una persona llega a pedirme ayuda y empezamos a trabajar, siempre le queda uno con esa responsabilidad y le queda como, hombre, es que está mal, hay que ayudarlo, esto, lo otro, más cuando uno ha pasado por momentos difíciles. Y cuando él sale adelante es un triunfo muy grande, porque no solo triunfa materialmente, sino espiritualmente. Se acercan mucho a Dios. En las misiones en las que yo he viajado, Dios ha dado cosas muy bellas aquí en Bogotá y en muchos lados. Conversiones de gente que estaba apartada completamente del camino de Dios. Eso es lo que a nosotros nos anima a seguir. Yo todos los días me pregunto, bueno, ¿cómo vamos? Y cuando hay una sanación de un cáncer, cuando hay una sanación de un SIDA, cuando hay una sanación de un problema económico grande, cuando hay un problema familiar difícil y Dios actúa. Como les decía, Jesús no todo el mundo se sanaba, ni todo el mundo se liberaba, pero había casos donde se daba esa sanación y esa liberación. Y en la primera lectura escuchamos cómo Dios le dio ese poder a los apóstoles. Y es una alegría tan grande, tan maravillosa, de sentir que uno pudo participar y que ese problema económico se le solucionó, o ese problema de salud se le solucionó, o ese problema sentimental o familiar. Obviamente hay casos donde se demora, donde son difíciles, donde son casos donde hay muchas cosas metidas y uno tiene que empezar a coger esa madeja y empezar, bueno, hagamos esto, hagamos lo otro, y hay recaídas, y vuelve y se levanta, y hay recaídas. Eso es una novela, pero de ciencia ficción ultra. ¿Por qué? Porque uno vive también, uno desea que esa persona triunfe, salga adelante. No solo por el cheque que ahorita me van a darte 500.000, ¿no? Sino porque hay familias que han cambiado, que se han sanado, que se han liberado, que han progresado. Entonces, si uno no cree en esas cosas reales que suceden, yo en el ministerio he visto liberaciones, exorcismos, sanaciones, progreso y cambios y conversiones, y si uno no cree en eso, que es material, menos en lo que no ve. Entonces, creer a Dios, jugársela por Dios, que ella se la jugó por nosotros, es difícil. Y no crean, los apóstoles, más de uno lo negó, por allá se fueron a esconder debajo de las piedras, lo renegaron, negaron que estaban con él, muchos no quisieron salir, seguir el apostolado, y eso que ellos estuvieron con él, ahí, pero como nosotros decimos, se le hizo a Chile, porque si le digo de otra forma no entiende. Entonces, Dios, y quiero que quede claro en esta Eucaristía, Dios tiene un plan, un proyecto de vida para nosotros. Así nos creamos los pecadores más pecadores, tengamos los pecados más terribles, cometemos todo lo que hayamos hecho, pero Dios quiere que nosotros o pasemos las pruebas más difíciles. Dios en nosotros tiene un proceso, un proyecto, una misión. No creamos que Dios no nos escucha, que nos abandona, que nos tiene allá en el desierto padeciendo agua, alimento, paz, tranquilidad. Y a veces cuando nosotros nos sentamos tan oprimidos, tan desesperados, es cuando nosotros tenemos que confiar más en Dios. Y ahí se va a dar ese milagro financiero, económico, espiritual, la paz. Yo puedo tener barriles llenos de dinero, pero sin la paz no tengo nada. Por eso el primer exorcismo que ellos hacían cuando llegaban a una casa es: la paz sea con vosotros. Y eso es lo que yo quiero que en esta misa nosotros recibamos. Al final de la misa vamos a hacer una sanación, y pidiendo progreso, prosperidad, liberación, abundancia, porque Dios es un Dios que puede. No es como los dioses paganos
o los de otras religiones, que es, ay Señor, usted puede, Dios, de cualquier nombre, para no meternos en rachos ajenos. Dios, fulano, tal, venga, ayúdeme. Ah, no, pero es que usted está como que no puede, entonces yo busco al otro. No, por eso se dice en el Génesis, Dios creó el cielo, la tierra, el universo. Para Dios no hay nada imposible. Y yo he sido testigo de muchos milagros que Dios ha hecho a través de muchos años. Mi vida es un milagro. Si Él no me hubiera llamado, yo no hubiera buscado ese llamado, quién sabe en qué hospital estuviera o en qué cementerio estuviera, porque yo no andaba bien, ni mis grandes amigos eran los mejores, pero el amigo que nunca falla, que siempre está ahí, es Dios. A Él es el que nos debemos de entregar, a Él es el que debemos buscarlo, pero no a ratitos, y no en las buenas solamente, en las malas, porque en las malas es cuando nosotros sabemos, ¿es mi amigo o no es mi amigo? ¿Es mi mujer o no es mi mujer? ¿Es mi hijo o no es mi hijo? Si estamos en las buenas, vamos a ser esto. Vamos a estar en las malas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios leal. Pero para tener esa amistad nosotros tenemos que ser leales. Por eso Dios nos puso a pruebas a los apóstoles. Por eso Dios nos pone a prueba a nosotros. ¿Sirve o no sirve? ¿Es berraco, es berraca? ¿Puede? ¿Confía en Dios? ¿Tiene fe? No, pero es que hoy sí ama y alaba a Dios y todo, y mañana me viene, no le gusta, y lo hace como a la fuerza. Dios todo lo escucha, Dios todo lo sabe. Que no se nos dé inmediatamente lo que queremos, que a veces tengamos que orar y luchar mucho para conseguirlo. En mi caso, muchas cosas han sido de años de oración y de trabajo, ayuno, servicio, para poder dar. Pero cuando llegan, llegan completas. Y es una felicidad material, espiritual, en todo sentido. No hay regalo más maravilloso que el recibir una promesa que Dios le hace a uno. Y esa promesa es estar con Él. Y Él nos levanta y Él nos protege. Pero nosotros tenemos que seguir luchando. Y así hayan dificultades, así hayan pecados, así hayan cosas terribles que quiera dañarnos el camino. El enemigo que se mete a que nos desesperemos, nos angustiemos, nos volvamos nada. Ahí es cuando tenemos que enfrentarnos con valentía a Dios, con Dios, a todas esas realidades y decir, no, yo estoy con Dios y yo voy a ser victorioso y yo voy a vencer. Si muchos lo han podido hacer, y más feitos de ustedes, más enfermos que ustedes, más en la miseria absoluta, porque hay testimonios muy hermosos de Dios, y han salido adelante y son bendecidos en todas las áreas. Preguntémonos, ¿qué nos falta? ¿Cuál es esos 5 pesos para el millón que no hemos ahorrado, que no hemos conseguido? Y vamos a mirar en el fondo de nuestro corazón, que es más compromiso con Dios, más fe en todo momento, en las pruebas, en lo bueno, en lo malo, en las alegrías, en las enfermedades, hasta que la muerte nos separe. Bueno, hay unos que muy normales, hasta allá no, matrimonio no, bueno, después nos casamos. Pidámosle al Señor que a través de esta Eucaristía Dios nos bendiga. Señor, amén.